Buenos días a todos. Gracias por asistir a un webinar más de Fortnite Networking. El día de hoy vamos a tener la presencia del ingeniero Luis Aguilar, ingeniero en telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en líneas de telecomunicaciones. Va a presentarnos acerca de redes ISP seguras con MikroTik. Luis, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Ronald, y bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en este comienzo de año. Hemos receptado todas las sugerencias y solicitudes de nuestros partners y aliados de negocio, en el cual nos han comentado acerca de temas que quieren escuchar de los webinars. Entonces, hemos preparado una serie o una programación durante todo este tiempo para que todos puedan estar atentos acerca de esta innovación que tiene MikroTik y todas las herramientas que pueden aplicar a través de esta marca. Hola, buenos días. Entonces vamos a dar comienzo al webinar. Gracias nuevamente a todos los que nos acompañan hoy. Bastante participación. Fíjense, nosotros vamos a tratar el tema hoy, redes de ISP seguras con MikroTik. Tema bien interesante, enfocado en la seguridad que debe tener un ISP para garantizar que la prestación del servicio, se mantenga en el tiempo. Cuando nosotros tenemos un equipo que está conectado, expuesto a internet, ahí empieza el riesgo de ser atacado, a veces de forma consciente, intencional por un hacker, a veces puede ser un usuario que tiene un PC infectado y también genera ataques. Entonces, vamos a ver un poco hoy de esas medidas que podemos tomar para tener esa protección. Me presento rápidamente, mi nombre es Luis Aguilar. Ya tengo bastante tiempo trabajando con MikroTik. Comencemos hablando de lo que es la seguridad lógica. La seguridad lógica es el conjunto de medidas y estrategias que se implementan para proteger los sistemas informáticos, los equipos y los datos digitales de amenazas. Estas medidas pueden abarcar desde instalación de firewall, antivirus, hasta la generación de contraseñas seguras y, por supuesto, la educación en seguridad, porque el eslabón más débil en una red siempre va a ser el usuario. Entonces, hablando de MikroTik, ya que mencionamos el tema firewall, el equipo MikroTik, entre sus múltiples módulos y funcionalidades tiene firewall. Un firewall que por defecto está básicamente en blanco. Nos toca a nosotros aplicar las mejores configuraciones para que él empiece a hacer su trabajo de protección. Entonces, el objetivo de la seguridad lógica es evitar que ataques maliciosos logren acceder a redes internas de ordenadores u otros dispositivos. ¿Por qué un hacker quisiera atacarnos? Múltiples motivos, ¿no? Robo de información o identidad, manipulación de datos e interrupción del servicio. Empecemos hablando de lo que son amenazas de seguridad. Hablemos del escaneo de puertos. El escaneo de puertos en sí no es un ataque. Es una tarea, una labor previa que ejecuta el hacker o ese PC infectado para determinar qué puertos en un equipo están abiertos y allí sí realizar un ataque. Por ejemplo, uno de los puertos más atacados es el puerto TCP/80, que se utiliza en el protocolo HTTP. También tenemos lo que es el ataque de fuerza bruta. Cuando yo determino qué puertos están abiertos, entonces yo voy a ir contra esos puertos para tratar, entre otras tareas, de conectarme al equipo y obtener acceso a él. Por ejemplo, tratar de ingresar al puerto Telnet o SSH del router. ¿Por qué se llama fuerza bruta? Porque utiliza el método de ensayo y error para adivinar la información de inicio de sesión, trabajando con todas las combinaciones posibles. Estos son software que se encargan de realizar esas tareas. Por eso se recomienda, no sé si lo ven acá en la parte inferior, vamos a resaltarlo. Se recomienda, utilizar contraseñas robustas de múltiples caracteres, que tenga símbolos especiales, que tenga mayúsculas, que no sea una contraseña como se llama de diccionario, que sea fácilmente descubrible. También tenemos un ataque muy común, que es el de denegación de servicio o denegación distribuida de servicio. En este ataque, se realizan peticiones o conexiones empleando una gran cantidad de equipos que típicamente están infectados, cada uno con su dirección IP. Estas peticiones se realizan todas al mismo tiempo y hacia un mismo objetivo.
Pensemos que quieren atacar nuestro router. Eventualmente, ese equipo se ve abrumado con tantas conexiones TCP semiabiertas y los servicios TCP son denegados a los usuarios legítimos. Normalmente, los equipos que realizan esos ataques son equipos que están infectados con algún malware y se convierten en una especie de computadora zombie que forma parte de algo que se llama una botnet. ¿Qué es una botnet? Un grupo de ordenadores que está controlado, vamos a decirlo así, por un hacker, lo que es el botmaster. Entonces, esa máquina es la que realiza los ataques. Por eso es bien importante, a veces pensamos que los ataques solo llegan desde Internet y no necesariamente. A veces un usuario con una máquina infectada es más peligroso que cualquier hacker que está en Internet. Entonces siempre tenemos que protegernos desde todos los flancos, desde todas las interfaces. Hablemos ahora de las listas negras, las blacklists. Las listas negras es el nombre que se le da a bases de datos que contienen información sobre direcciones IP desde las que se han realizado envíos masivos de correo no solicitado, por ejemplo, eso se conoce como spam, o alguna otra actividad maliciosa. Estas listas globales, hay varias, hay múltiples, son consultadas por los firewalls de los grandes servidores que hay en Internet para aceptar o denegar la recepción de un mensaje, por ejemplo, de correo electrónico o impedir el acceso a una plataforma, Netflix, por ejemplo. Esto permite reducir bastante la posibilidad de ataques en los servidores que tengan activado este filtro de listas negras. Dicho en otras palabras, los firewalls, los grandes firewalls que hay en los servidores a nivel mundial se alimentan de estas listas negras y ya por defecto bloquean cualquier consulta de un usuario que provenga de esta IP o de estas IPs. En el ISP es un problema típico, seguramente muchos de ustedes, los que nos acompañan el día de hoy, trabajan en algún ISP. Es un problema típico de que las IPs públicas del ISP ingresen a listas negras. ¿Por qué? Bueno, como se los mencioné, por el eslabón más débil que tenemos en la red, el usuario, el cliente. Si un dispositivo de un cliente está infectado y forma parte de una botnet, más allá de comprometer su información personal, podría generar ataques hacia servidores en Internet o envío de spam. Es este el caso donde la IP pública con que este cliente accede a Internet termina en una blacklist. Y eso obviamente no solo afecta a sus usuarios, sino afecta a todos los usuarios o clientes del ISP que salen a Internet con esa IP pública. Entonces, en nuestro router de borde del ISP se pueden tomar algunas medidas para minimizar la posibilidad de que esto ocurra. Otro motivo que maximiza la probabilidad de que las IPs públicas del ISP terminen en listas negras es debido a las configuraciones de nateo que se aplican en los routers de borde, algo que es normal en los ISPs. Es un nateo de origen. ¿Qué hace el nateo de origen? Cambia la dirección origen del paquete por la dirección IP pública que está en la interfaz WAN del equipo. Eso permite que múltiples usuarios con direcciones IP privadas que no son enrutables en Internet puedan salir de Internet con IPs públicas. Entonces es normal que los ISPs hagan nateos de origen, pero si se natean muchas IPs por una sola pública, entonces eso maximiza la probabilidad de que esa IP termine en alguna lista negra. Hay sitios donde se pueden hacer consultas, por ejemplo, este que está en MX Toolbox, la sección de Blacklist. Ustedes pueden colocar allí la IP pública de su ISP y les dirá si esa IP está en alguna lista negra o si está en múltiples listas negras. Normalmente puede ser que la IP esté en una o dos listas negras, pero si ya vemos que está en 5, 6, 10 o todas las listas, bueno, realmente esa va a ser una IP con muchos problemas donde los usuarios que naveguen a través de ella van a tener problemas de acceso en muchos sitios, en muchas plataformas. Entonces hablemos de la topología de un ISP. Esto es una topología típica. Este diagrama seguro lo han visto en otras presentaciones que hemos hecho.
Fíjense, acá nos queremos enfocar en los routers donde nosotros vamos a trabajar con configuraciones de firewall. El primero de ellos es el router de borde. ¿Por qué? Porque es el que está expuesto directamente con acceso a Internet. Por acá van a venir múltiples ataques. Entonces, en el firewall del router de borde tenemos que trabajar. Otro router muy importante es nuestro router core, donde típicamente se maneja el ancho de banda de los clientes. Ese router, si bien quizás no va a recibir ataques directos desde Internet, sí puede recibirlo de clientes infectados en la red. De forma directa, si estoy trabajando con VLANs, o de forma indirecta, ataques capa 3 o capa 4 de clientes infectados. Entonces, acá también tenemos que trabajar en el firewall. Y el otro router o los otros routers donde tenemos que trabajar son los routers de nodo porque tienen comunicación directa con los clientes. Allí también tenemos que trabajar en nuestras políticas de firewall. Entonces, bueno, esta es un poco la explicación que ya les mencioné. Entonces, dependiendo del router y su ubicación en la red, las reglas de protección a aplicar serán diferentes. Nosotros nos vamos a proteger en las capas 2, 3 y 4 del modelo OSI, por lo menos. Entonces, hablemos del firewall de MikroTik. Y por cierto, si tienen alguna duda que vaya surgiendo durante el webinar, pueden plantearlas en el chat y le vamos a dar respuesta al finalizar el mismo. Recuerden que de igual forma, este webinar va a ser grabado y va a subirse al canal de YouTube de Fornet, así que lo pueden ver con toda la calma que necesiten, repetirlo, compartirlo con amigos, con colegas. Entonces hablemos del firewall de MikroTik. MikroTik ofrece un firewall que incluye tanto reglas de estado como reglas sin estado, stateful y stateless. El firewall implementa filtrado de paquetes con estado, esto mediante una sección que se llama el Connection Tracking, donde se le hace seguimiento a las conexiones, y sin estado. Por lo tanto, proporciona funciones de seguridad que se utilizan para administrar el flujo de datos hacia el router, desde el router y a través del router. Es lo que están viendo en pantalla. Eso se llaman las cadenas del firewall. Podemos asociar a las cadenas al flujo de la información. Llamamos input a todo el tráfico que va dirigido a nuestro router, no importa por qué interfaz. Cuando un hacker o una máquina infectada quiera atacar nuestro router, las reglas que vamos a crear para protegernos hay que aplicarlas en la cadena input. Llamamos forward a todo el tráfico que para llegar a su destino tiene que atravesar nuestro router. Por ejemplo, la navegación. Entonces, si yo quiero negarle algún servicio a los usuarios en el firewall, lo hago en la cadena forward. Si yo quiero proteger a mis usuarios de ataques que puedan llegar desde Internet, lo hago también en la cadena forward. Si yo quiero proteger, porque esto también aplica, a veces no lo pensamos, pero es bien importante. Si yo quiero proteger a Internet de los posibles ataques de usuarios de mi red infectados, también lo hago en la cadena forward. Alguno de ustedes pudiese preguntar, Luis, ¿por qué yo quiero proteger a Internet? Bueno, porque si tú no proteges Internet, un usuario infectado que genera un ataque, por ejemplo, contra servidores de Netflix, va a causar que la IP pública de tu router termine en una lista negra y eso te va a generar una afectación del servicio. Entonces, sí, tenemos que proteger también Internet de potenciales usuarios infectados. Entonces, como les mencioné, la cadena input se crean las reglas para proteger al router. Fíjense algo bien importante. Estamos hablando en este momento de protección del router. Bueno, el router tiene múltiples puertos por los cuales yo me puedo conectar a él. Eso se llaman los servicios IP. Por ejemplo, el puerto que utiliza Winbox, que es el software que utilizo para configurar, administrar mi router, por defecto es el 8291, TCP 8291. De igual forma, MikroTik nos permite conexiones vía protocolos SSH, Telnet, FTP, API, entre otros. ¿Qué debo hacer yo en el menú IP Service de mi router? Bueno, lo primero, servicios que no vaya a utilizar deben estar apagados, deben estar deshabilitados. Y los que voy a utilizar, yo por seguridad debería cambiarles el puerto. ¿Por qué? Porque el hacker ya conoce cuáles son los puertos por defecto. Esto se llama puertos conocidos de las aplicaciones y son los primeros puertos que va a buscar atacar. Entonces yo debería cambiarlos. ¿Eso es todo? No.
Más allá de cambiarlos, yo debo crear reglas de input en mi firewall para crear políticas adicionales de protección. Muy bien, la cadena forward, como ya se los mencioné, es el tráfico que va a pasar a través del router. Es decir, el tráfico que no va dirigido al router, pero necesariamente tiene que pasar por él. Entonces, la cadena forward controla el tráfico entre los clientes e Internet. Entonces, en la cadena forward se crean las reglas para proteger a los clientes y también para restringirles servicios desde y hacia Internet. Las reglas stateful, las reglas con estado, se basan en la capacidad que tiene el equipo MikroT de rastrear las conexiones, como les mencioné en la sección Connection Tracking. Él es capaz de rastrear un flujo. ¿Qué es un flujo? Una conexión ida y vuelta. Por ejemplo, un firewall con estado permitirá el paso de un paquete de respuesta a un paquete de solicitud previamente permitido, incluso si el paquete de solicitud en sí no está incluido explícitamente en las reglas de firewall, porque le está marcando la conexión. Si lo dejé ir, lo voy a dejar regresar. Fíjense, TCP, que es uno de los protocolos más utilizados en las redes, especialmente para el streaming, es un protocolo orientado a conexión que cumple un intercambio de 3 vías antes que se establezca la comunicación. Ese intercambio de 3 vías comienza con una conexión nueva, donde se envía una señal de sincronismo para indicarle al receptor que se quiere inicializar un proceso de comunicación. El receptor debe contestar con un SYN ACK, un acuse de recibo, y el emisor nuevamente un acuse de ese acuse de recibo. Si esas 3 vías, si esos 3 pasos se cumplen, se establece la comunicación. Estos estados que están viendo y otros los puede rastrear nuestro router en la sección Connection Tracking. Es lo que se llama un firewall con estado. Entonces, en el firewall, en la pestaña Connection, hay una columna que se llama TCP State. Ahí yo puedo tener entonces información de las conexiones. Fíjense, aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, el estatus establecido. Voy a crear una regla en la cadena input que va a aceptar todos los paquetes que tengan estatus de conexión establecidos y relacionados. Otro ejemplo, voy a aceptar tráfico que atraviese mi router, que ingrese por la WAN, que tenga un estatus de conexión nuevo y que se dirija a un servidor que tengo en mi LAN que utiliza el puerto TCP 8080. Esos son ejemplos de reglas de firewall basadas en estados. Por otra parte, el firewall también puede manejar reglas sin estados, donde no me interesa conocer el estado de las conexiones, sino que yo me baso en criterios independientes, como direcciones IP, puertos, encabezados de protocolo, entre otros. Ejemplos de reglas sin estado. Voy a permitir que la dirección de origen 192.168.3.14 atraviese mi router y se comunique con cualquier destino, porque no estoy especificando destino. Otro ejemplo, voy a permitir que la red 192.168.3.0 atraviese mi router y se comunique con cualquier otra red. Otro ejemplo, esta vez de bloqueo. Todo el tráfico que atraviese mi router que tenga como destino la IP pública 190.40.28.14 la voy a descartar con una regla de dropeo que se llama drop. Estas son reglas sin estado. ¿En qué secciones yo trabajo en protección y bloqueo en el firewall? En las secciones de filter rules o reglas de filtrado y una sección que se llama RO. La sección de filter rules se utiliza para denegar el tráfico según las políticas configuradas, también para incluir IPs de forma automática en listas y darle un uso posterior. Hay una sección que se llama RO, la tabla RO, que nos permite ahorrar recursos si no requerimos el seguimiento de la conexión. A veces es mejor aplicar las reglas de bloqueo en la sección RO porque consumo menos CPU. Hablemos del modelo OSI. Fíjense, el modelo OSI, que tiene 7 capas, seguramente conocido por la mayoría de ustedes. Bueno, cada capa tiene su unidad de datos que el router es capaz de explorar en función de ciertos criterios. Por ejemplo, en la capa de red, la cabecera me permite conocer dirección IP, origen y destino. Esta misma información
estos mismos protocolos también los utiliza el hacker para atacar y atacarnos en distintas capas del modelo OSI. Entonces yo debo utilizar mi firewall para protegerme. Hablemos del modelo OSI capa 2. ¿Qué maneja el modelo OSI en capa 2? Las tramas. Así se llama la unidad de protocolo. La capa 2 permite algo que se llama el acceso al medio para que los dispositivos de forma alámbrica o inalámbrica se puedan conectar hacia la red. El direccionamiento que se maneja en esta capa son las MAC address, que se representan con dígitos hexadecimales, 6 bloques que tienen dígitos hexadecimales. Hay una MAC address que se utiliza muchísimo en las redes que tiene todos sus campos en puras Fs. Eso es el indicativo de algo que se llama broadcast, que significa de uno a todos. Entonces, cuando un dispositivo capa 2 le llega una trama con broadcast, él está obligado a replicarla por todos los puertos activos. Eso quiere decir que un atacante pudiese colapsarnos, afectarnos una red totalmente si ese ataque es capa 2. ¿Qué protocolos comunes se manejan en la capa 2? Aquí por efectos de tiempo, nosotros vamos a hablar de algunos protocolos, no vamos a hablar de todos. Un protocolo muy utilizado en las redes se llama el LLDP, Link Layer Discovery Protocol. Es un protocolo de capa de enlace que me permite ver información de los vecinos. Por ejemplo, vamos a mostrarlo por acá en vivo. Por acá tengo un router. Fíjense, acá tengo un router. Si yo voy al menú IP Neighbors, aquí está funcionando el protocolo LLDP, que me muestra información de los equipos que están siendo vecinos de mi router a través del puerto Ether 1. Entonces me muestra el nombre de esos equipos, la plataforma, si es Microtik puede ser otro fabricante, la versión del software, la dirección IP, entre otros datos. Eso es el protocolo LLDP. Cisco también maneja ese protocolo, lo llama CDP, Microtik lo llama MNDP, Microtik Neighbor Discovery Protocol, pero todas son variaciones del estándar que es el LLDP. Otro protocolo muy utilizado en las redes, fundamental, de hecho, mucho más importante que el LLDP, es el ARP. Este protocolo mapea dinámicamente direcciones IP de capa 3 con direcciones MAC de capa 2. Entonces, siempre que hay una comunicación en la red, en ese proceso de acceso al medio, se utiliza ARP. Otro protocolo que si bien no trabaja directamente en la capa 2, su proceso inicia en la capa 2 con un broadcast, es el DHCP. El DHCP es el protocolo que nos permite entregar o distribuir direcciones IP de forma automática en una red. Entonces, vamos a hablar de algunos ataques de capa 2. La capa de enlace de datos es susceptible a ataques. ¿Quién me puede atacar en capa 2? Atención con esto. Equipos que están directamente conectados a mis equipos de red o a través de una VLAN. Esos son los que me pueden atacar. Por ejemplo, si yo tengo un router de nodo y en ese router de nodo hay un enlace punto multipunto, bueno, esos clientes que están conectados, si ese enlace está configurado modo bridge, pueden atacar capa 2 mi router de nodo. Si quieren, vamos a verlo acá rápidamente en el diagrama de ISP. Fíjense. ¿Quién me puede atacar capa 2? Cualquiera de estos clientes. Si mi OLT y mi sistema FTTH está configurado bridge. O si yo tengo por acá, como les mencioné, un radioenlace y tengo conexiones punto multipunto. Si esto está configurado todo en bridge, estos clientes pueden atacar a este router. ¿Quién también me pudiese atacar capa 2? Quizás no es lo común, pero pudiese pasar. Bueno, mi proveedor de servicio, porque mi proveedor de servicio está directamente conectado a mi router de bordo. ¿Quién no me puede atacar vía capa 2? Un hacker que esté en Afganistán. No, porque él no está conectado directamente a mi router. Él no me puede atacar capa 2, me puede atacar de otras maneras, pero capa 2 no. Entonces, capa 2, recuerden, típicamente son más peligrosos los usuarios, porque son los que tienen conexión directa con alguno de nuestros routers. Entonces, ¿qué puedo recibir yo capa 2? Hablando de ataques, bueno, ataques de denegación de servicio.
que agote los recursos de mi router, realizando inundación de tráfico no deseado. También me pueden aplicar técnica de sniffing, donde yo no quiero atacar, no quiero denegar el servicio, pero sí quiero escuchar la información, quiero ver la información, capturar la información que se está transmitiendo. Ataques capa 2, por ejemplo, hay uno que se llama DHCP Rogue, que básicamente el atacante se hace pasar por el servidor de DHCP para enviar al cliente datos de red falso. A veces tenemos DHCP Rogue y no precisamente un atacante. Ocurre en las redes cuando, por error, el cliente desconecta el cable que viene del radio de la antena que está conectado al puerto WAN de su router y lo coloca en un puerto LAN y termina enviando un DHCP hacia lo interno de la red del ISP. Eso es un DHCP Rogue. DHCP Starvation. El atacante inunda el servidor de DHCP con solicitudes de DHCP y MAC falsas para agotar todas las direcciones del pool. Y eso evita que nuevos clientes, cuando se conecten a la red, reciban IP. Envenenamiento RP. Este objetivo se basa en alterar la información de la tabla RP donde se guarda de forma temporal la dirección IP asociada a la dirección MAC de un dispositivo y sustituirla con su propia MAC para redireccionar el tráfico a sí mismo y efectuar alguna labor delictiva. También tenemos el LLDP spoofing. ¿Se acuerdan lo que les acabo de mostrar? Los neighbors. Bueno, en este caso el spoofing satura la tabla de neighbors con información de falsos vecinos. Entonces vamos a verlo en vivo, si les parece. Fíjense, acá les voy a mostrar una herramienta de pen testing. Pen testing habla de técnicas que se utilizan para probar los firewall. Esto siempre con fines educativos. Atención con esto. Entonces, fíjense, yo por acá tengo un Ubuntu donde está instalada una herramienta que se llama Yersinia. Esta herramienta me va a permitir hacer un ataque LLDP contra un router MikroTik que estaba en un entorno controlado, por supuesto, bajo mi control. Entonces vamos a activar la herramienta Yersinia. Ok. Esta es la herramienta. Bueno, esta herramienta se utiliza para realizar pruebas de pentesting en capa 2. Fíjense, tenemos CDP, que es el protocolo que utiliza Cisco en cuanto a los neighbors, pero que también es compatible con MNDP de MikroTik. Entonces, por acá tenemos el router que les mostré. Fíjense que la tabla de neighbor actualmente solo tiene 2 equipos que está conociendo por Ether 1. Bueno, vamos a efectuar un ataque acá de flooding CDP table. Voy a saturar la tabla con registros falsos. Le doy OK. Y miren lo que ocurre. Miren cómo se llena la tabla. Y el CPU sube. Estoy agotando, fíjense, 7.170 registros. Esto puede hacer que el equipo colapse. Entonces vamos a detener el ataque. Fíjense cómo el CPU bajó nuevamente a 1 o 2%. Y esto, bueno, esto tiene un tiempo. Si no recibe información de ese vecino, en unos segundos esta tabla se va a vaciar. Entonces, fíjense, esto lo pudiese ser un cliente infectado que tenga comunicación con nuestros equipos. Ahora viene lo importante, ¿cómo nos protegemos? Bueno, en este botón que se llama Discovery Settings, yo puedo seleccionar qué interfaces van a hablar este protocolo. Yo puedo ir al menú Interfaces, atención acá, Interface List, y crear una lista. Vamos a llamarla lista, vamos a llamarla Interface, bueno, vamos a llamarla No Neighbor. La llamé No Neighbor y aplico. Y luego yo agrego en esa lista que se llama No Neighbor, de No Neighbors, las interfaces que yo no quiero que hablen este protocolo. Supongamos, voy a agregar una simplemente para hacerle la demostración. Este es un equipo que nada más tiene 2 interfaces, un equipo virtual. Luego yo voy a mi botón de Discovery Setting en negro y yo le digo, bueno, tú vas a hablar estos protocolos por todas las interfaces menos, fíjense que le estoy poniendo aquí un negado, menos por estas interfaces. Y ahí me empiezo a proteger.
Sigo utilizando el protocolo porque realmente nos da información muy útil, pero no permito que el protocolo funcione en todas las interfaces. Esto simplemente ideas para que lo tengan en cuenta. Continuamos entonces. Esto es lo que les mencioné, ¿no? Ok, hablemos de la capa 3. La capa 3 nos permite que se comuniquen dispositivos que no pertenecen a una misma red. El dispositivo más importante en capa 3 es el router. En capa 3 utilizamos un direccionamiento que se llama IP, seguramente conocidos por todos, que nos permiten entonces comunicar nodos. ¿Qué protocolos comunes tenemos en capa 3? Uno muy utilizados, ¿no? El ICMP. Es el protocolo de control de mensajes de Internet, donde hay una utilidad que todos, sin excepción, que trabajamos en telecomunicaciones, utilizamos. ¿Cuál es esa utilidad? Bueno, la que están viendo en pantalla, ¿no? El ping. Para validar los tiempos de respuesta y de vuelta hacia determinado host y, bueno, y validar, entre otras cosas, si hay comunicación con ese host. Pero resulta que el ping es solo una de las múltiples utilidades que tiene ICMP. Entonces, lo que están viendo en pantalla es precisamente lo que llamamos el ping, que envía un ICMP Echo Request y él espera un ICMP Echo Replay. ¿Me oyes? Sí, te escucho. ICMP tiene algo que se llama tipo y código, que identifica el tipo de aplicativo que se está utilizando. El request utiliza 00 y el replay 80. Adicionalmente, también nos pueden hacer un ataque que se llama ICMP Smurf, que se aprovecha del broadcast de capa 3. ¿Qué hace el ICMP Smurf? Entonces, amplifica en una red /24 el pin 255 veces. Entonces, es peligroso. Nosotros podemos realizar un ataque de ICMP Smurf con direcciones IP de origen aleatorias mediante otro software de pentesting que se llama Chepin 3. Fíjense, estoy haciendo un flood, estoy inundando vía ICMP con direcciones origen aleatoria, trabajando con broadcast. Entonces vamos a verlo en vivo. Vamos a cerrar Yersinia. Y por acá tenemos el comando del ICMP Smurf. Vamos a borrar pantalla para que lo vean mejor. Ok, y por acá está el comando del ICMP Smurf, que es el que están viendo en pantalla. Fíjense, vamos al router. Yo ya tengo una regla de protección, pero la voy a apagar para que vean primero qué ocurre sin esa regla de protección y luego de aplicar la regla. Vamos a ver, permítame un momento. Aquí está. Descarte de ICMP Smurf en la interfaz. Aquí dice WAN. Este comentario está mal. Aquí es LAN. Esta es la regla que vamos a utilizar porque yo estoy conectado a la LAN. Yo estoy haciendo el ataque desde la LAN. Fíjense que los contadores están en 0. ¿Qué tiene esa regla? Bueno, primero que nada, yo tengo una regla inicial que todo el tráfico que vaya dirigido a mi router, fíjense, todo el input, que es ICMP, lo voy a enviar a una cadena personalizada que se llama ICMP. Ahí es donde yo voy a tratar cada caso. Entonces, en esa cadena personalizada ICMP, entre múltiples reglas, tengo la de Smurf, que dice lo siguiente. Todo el tráfico que llegue a la cadena personalizada ICMP, que sea ICMP, que ingrese por la LAN. En la sección extra, fíjense, tengo algo que se llama Destination Address Type Broadcast. Entonces, todo el tráfico ICMP que sea broadcast, yo lo voy a descartar porque eso no es un tráfico normal. Yo en ningún caso voy a necesitar tráfico ICMP vía broadcast, o es muy raro que lo necesite. Entonces, lo normal es hacer una regla de drop para protegerme. Entonces, yo primero que nada voy a apagar esa regla y voy a realizar el ataque, monitoreando el CPU del equipo y monitoreando acá en Tools, Torch, que está viendo mi interfaz LAN. Entonces,
Vamos a activar el torch. Vamos con el ataque. Y fíjense cómo el CPU sube a 95% y miren el poco de ítems con paquetes ICMP. Vamos por 6.000. Mi equipo está saturado, de hecho. Vamos a detenerlo antes que se guinde. Detuvo el ataque. El CPU debería empezar a bajar. Fíjense. Eso es un ataque ICMP Smurf. Ok. El CPU sigue alto porque, bueno, todavía está procesando la cantidad enorme de paquetes ICMP. Vamos a esperar que esto baje un poco. Y activamos la regla de protección. ¿Qué dice la regla de protección? Bueno, lo que les mostré, ¿no? Todo lo que vaya dirigido a mi router, que sea ICMP, que tenga como tipo dirección destino broadcast, le voy a aplicar un descarte, un drop. Vamos a ver si ya el CPU está un poco más bajo. Sigue alto, bueno, pero no importa, así como está, fíjense que subió al 90%. Vamos a activar la regla de Smurf. Vamos a ver aquí en los contadores si esa regla trabaja cuando vuelva a generar el ataque. Fíjense que sí, miren cómo está trabajando acá la regla. Y fíjense que mi CPU no sube. Quiere decir que la regla está haciendo su trabajo, empezó a proteger mi equipo. Vamos a detener esto. Ok. ¿Quién nos puede atacar? Atención con esto. ¿Quién nos puede atacar vía ICMP Smurf? Cualquier usuario o usuario en la LAN o cualquier dispositivo en internet que le pueda hacer ping a mi equipo. No tiene que estar directamente conectado porque esto es un ataque capa 3. Esto es un ataque capa 3. Muy bien. Volvemos o seguimos hablando de ICMP. Como les mencioné, para el ping se utiliza el tipo y código 00 y 80, pero hay otros mensajes ICMP que normalmente yo necesito en la red. Por ejemplo, para utilizar la utilidad que se llama traceroute o el tiempo excedido. Fíjense que cada mensaje tiene su codificación, el path MTU discovery. Digamos que estos son los usos típicos, pero hay otros tipos de utilidades ICMP que no deberíamos permitir en la red porque realmente no se necesitan, pero sí nos pueden atacar por allí. Entonces yo debería crear reglas para permitir solo los ICMP típicos. Ahí me voy a apoyar con una sección, mejor dicho, en Firewall que se llama ICMP Option, donde yo puedo especificar el tipo y código. Aquí es donde yo pongo 00, 80, 11.0, acá. Entonces yo permito los ICMP típicos y descarto el resto. Adicionalmente, para evitar que me hagan una saturación vía ping, ok, yo voy a permitir los ICMP típicos, pero los voy a permitir bajo cierta tasa. Es decir, en este ejemplo, 5 paquetes por segundo con un burst de 8. Estamos hablando de menos de 20 paquetes por segundo. Eso es lo que yo voy a permitir. Si alguien me quiere generar un ataque de negación de servicio vía ICMP Flood, enviándome 1000 paquetes por segundo, mi firewall lo va a contener, porque yo solo estoy permitiendo 20 paquetes por segundo, lo cual es algo aceptable. Yo no debería tener un tráfico ICMP en mi red con una tasa mayor a eso. Entonces aquí tenemos un extracto, fíjense, de reglas de protección ICMP. ¿Qué hago? Bueno, primero que nada, todo el tráfico que atraviese mi router, acuérdense lo que hablamos, ¿no? De proteger Internet. Bueno, esa regla de forward también va a evitar que usuarios infectados generen un ataque de ICMP Flood hacia servidores en Internet. Entonces, la primera regla envía tráfico ICMP de la cadena forward a una cadena personalizada que se llama ICMP. La segunda regla, el tráfico que va dirigido a mi router también hacia esa misma cadena ICMP. Y luego ahí empiezo a trabajar. La primera regla, bueno, descarta cualquier ICMP que sea más de 5 paquetes por segundo con un burst de 8, lo que les mencioné, ¿no? Lo que les mostré acá. La segunda regla me ayuda a protegerme, lo que vimos, ¿no? Del ICMP Smurf, que venga por la WAN o que también debería aplicarlo en la LAN. Ojo, aquí solo lo tenemos en la WAN.
Estas reglas que están en verde aceptan el ICMP Echo Replay y Echo Request, el 00 y el 80. Si quiero permitir otras opciones, por ejemplo, el del Trace Route, Time Exit, Path MTU, bueno, las agrego también. Debería repetir entonces esto con las otras opciones. Y luego ya, regreso a mi estructura del firewall y descarto cualquier otro tipo de ICMP, tanto en forward como en input. Entonces, reglas como estas deberían ustedes tener en sus equipos. Ok, hablemos ahora de la capa 4. La capa 4 maneja lo que son las conexiones, también se conocen como socket. ¿Qué es un socket? La combinación de IP origen con IP destino. Puerto origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Esto nos permite establecer una comunicación, de extremo a extremo. Los puertos se catalogan del 0 a 1023, son puertos bajos, también los llaman puertos conocidos. Del 1024 al 65.535 son puertos altos. Hay unos que están reservados para usos privados o dinámicos. Entonces, los escaneos, como ya se los mencioné, buscan evaluar primero en los puertos conocidos cuáles están abiertos para generar un ataque. Entonces, estamos hablando de un ataque que va en la capa 4 del modelo OSI porque están atacando un puerto. ¿Qué es un socket? Veamos rápidamente este ejemplo. Fíjense, yo tengo en mi red un servidor de archivos compartidos que utiliza el protocolo SMB que tiene esta IP 100.2. Ese protocolo utiliza TCP en el puerto 445. Yo tengo dos PCs en la red que quiero que se conecten a ese servidor de archivos compartidos para descargar y subir información. Entonces se hace lo que es el mapeo, ¿no?, del disco. Seguramente algo de esto han hecho ustedes alguna vez. Entonces, ¿qué es un socket? Bueno, veamos el socket del primer PC. El primer PC, para conectarse al servidor, tiene como IP de origen la IP de él, como destino la IP del servidor, como puerto de origen o local un puerto aleatorio que típicamente es por encima del 48.000 y como puerto destino la del protocolo SMB. Esto es un socket. Acá abajo tenemos otro socket del otro PC que utiliza el mismo protocolo, pero fíjense que la IP origen es diferente y el puerto origen también es diferente porque es aleatorio. Entonces son dos sockets, dos dispositivos que se están comunicando hacia un servidor. Entonces, diferencias de TCP y UDP. Mientras que TCP es orientado a conexión por los pasos previos que ya les mencioné, UDP no. UDP lo que le interesa es que la información llegue rápido. A mí me pueden atacar, o a mi router lo pueden atacar, tanto en TCP como en UDP. Ambos manejan el mismo rango de puertos, de 0 a 65.535. Esto es lo que les mencioné de la conexión TCP, fíjense. Entonces, un ataque común es utilizar estas señales de SYN, ACK, para realizar ataques de denegación de servicio TCP a puertos como el 80. Una conexión TCP, ya se los mencioné, se establece en 3 pasos. El cliente iniciador, el emisor, solicita una sesión de comunicación cliente-servidor con el servidor. El servidor, que en este caso es el receptor, reconoce la sesión de comunicación cliente-servidor y solicita una sesión de comunicación servidor-cliente. Y finalmente, el cliente iniciador reconoce la sesión de comunicación de servidor a cliente. Protocolos comunes de capa 4. DNS, ¿no? No podemos navegar sin este servicio. Este servicio traduce los nombres en direcciones IP para que yo pueda escribir en mi navegador google.com, facebook.com y tener acceso a la página web donde está alojado ese servicio. El DNS utiliza UDP y TCP, aunque el 95% de los casos va a ser UDP, con el puerto 53. Entonces, ese puerto también puede ser víctima de ataques de denegación de servicio. Primero hablemos rápidamente de qué tipos de DNS podemos utilizar en nuestras redes. Un caso muy común es utilizar un DNS público, por ejemplo, como el de Google. Entonces, cuando un usuario quiere resolver un nombre, él va a ir a Internet a preguntarle a ese DNS público cuál es la IP de ese sitio. Cuando ya sabe la respuesta, es que vuelve a ir a Internet y va al sitio.
En este caso, esta consulta es un forward porque fíjense que atraviesa mi router. Si quiero aplicar reglas de protección, para este caso tengo que crear reglas en la cadena forward. Otro caso, tengo un DNS on-premise. On-premise significa local. Por ejemplo, tengo un DNS p-hole en mi red. Entonces, cuando el usuario quiere visitar un sitio, le pregunta a ese DNS local, esto es un forward, pero un forward interno en mi red. ¿Qué ocurre con ese DNS local? Inicialmente no conoce nada, a su vez le tiene que preguntar a otro DNS de nivel superior. Entonces aquí se hace otro forward de este DNS hacia, por ejemplo, otra vez el DNS de Google. Cuando viene la respuesta, que ya el DNS local la conoce, ahí es cuando él le responde al cliente. Entonces aquí tenemos dos forward en este proceso. Y el tercer caso, que es el más delicado, porque nos debemos proteger aún más, es cuando queremos utilizar nuestro router MikroTik como DNS, porque él también puede ser DNS. Entonces ahí yo tengo que habilitar el DNS caché. ¿Cuál es el procedimiento aquí de comunicación? Es diferente, porque como el usuario le va a preguntar al router, es un input. Y luego el router, como inicialmente no conoce, le pregunta a un DNS público. Y como la pregunta la hace el propio router, es un output. Entonces aquí las cadenas involucradas son input con las consultas de los clientes y output. ¿Por qué este caso es el de mayor criticidad? Porque cuando yo habilito el DNS caché, él va a estar disponible en todas las interfaces. Entonces yo obligatoriamente tengo que protegerme en la interfaz WAN. ¿Por qué? Porque nadie desde Internet tiene que hacerle preguntas de DNS a mi router. Yo estoy habilitando el DNS caché para que las preguntas lleguen desde la LAN. Entonces yo tengo que crear reglas de firewall para protegerme en la interfaz WAN. ¿Cómo se habilita el DNS caché en MikroTik? En el menú IPDNS con este check que dice Allow Remote Request. Ahí yo debo habilitarlo y agregar uno o varios servidores públicos donde el router a su vez haga las consultas. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Yo debería permitir las consultas de DNS desde la LAN? Sí, pero bajo cierta tasa. Volvemos a lo que ya he mencionado varias veces. Un usuario infectado puede hacer un ataque de negación de servicio contra mi router. Entonces, ¿yo voy a permitirle las consultas? Sí. Pero, por ejemplo, que las consultas no sean más de 100 paquetes por segundo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo quedarían estas reglas, ¿no? La primera regla, sin excepción, en la sección de RAW, yo bloqueo cualquier consulta que venga desde la WAN. Esa no va a faltar. La segunda regla acepta las consultas desde cualquier interfaz que no sea la WAN, por eso es que tiene el negado. El negado es un signo de exclamación. Acepta las consultas que no venga desde la WAN, pero con cierta tasa. Si no se cumple con esta tasa, entonces el paquete va a caer en la última regla donde se le hace un descarte, se le hace un drop. Como les mencioné, es común recibir ataques de denegación TCP. Eso se llama ataque SYN. ¿Por qué? Porque el atacante, que típicamente son equipos infectados, envían miles de paquetes SYN hacia el servidor responde con un SYN ACK, pero no recibe más respuesta. Entonces eso es lo que se llama que la conexión queda semiabierta. Eso hace que el CPU suba al 100% y eso impide que los usuarios legítimos se conecten a la red. Eso se llama denegación de servicio. Entonces vamos a hacer un ataque tipo SYN al puerto 80 del router desde la herramienta HPIN y vamos a ver qué ocurre. Voy a apagar esa regla de protección que debe estar por acá. A buscarla, la regla de aquí está. Protección input sin flood. Ok. Vamos a borrar los contadores, la voy a apagar. La regla está apagada y vamos a generar ese ataque. Voy a estar por aquí en el histórico. Aquí está. Vamos a ver qué ocurre. Monitoreen el CPU. Fíjense que está aquí arriba en la parte superior.
80%. Es un ataque de solo 2.000 paquetes. Si este número lo incremento, obviamente el ataque genera un efecto mayor. Vamos a detener el ataque. Fíjense cómo el CPU baja inmediatamente y vamos a activar la regla de protección de SYN. Lanzo el ataque nuevamente y fíjense que el CPU ya no llega al 80%, igual está trabajando porque se está protegiendo. Ojo, este equipo con que yo estoy haciendo las pruebas es un equipo que tiene unos recursos muy modestos. Si es un equipo con mayor recursos, obviamente el CPU no va a subir tanto. Lo que le quiero mostrar aquí es que la regla está haciendo su trabajo. Detengo la regla y les muestro lo que tiene esa regla. ¿Qué tiene esa regla? Bueno, todo lo que sea TCP que vaya dirigido a mi router, que sea una nueva conexión, lo voy a enviar a una cadena personalizada que se llama SYN Attack. ¿Qué tiene esa regla de SYN Attack? Yo voy a aceptar las conexiones TCP nuevas siempre y cuando tengan la bandera SYN y su tasa sea hasta 400 paquetes por segundo. Si la cantidad de paquetes por segundo es mayor a esto, obviamente es un ataque. Entonces, esta regla ya va a dejar de permitir el tráfico y va a pasar a la segunda regla, que hace un descarte. Eso es lo que tienen por acá en pantalla. Fíjense. Reglas de protección. Otro aspecto importante que se debe habilitar, que es una funcionalidad que viene en los Linux, y Micro:bit está basado en el kernel de Linux, es lo que se llama el TCP SYN Cookies. ¿Qué hace el SYN Cookies? Bueno, básicamente tiene un hash criptográfico que el cliente espera como respuesta por parte del paquete SYN ACK. Si eso no viene allí, él considera que la conexión es falsa y la suelta. Entonces, esto también nos ayuda a protegernos de los ataques vía SYN. Esto es un ejemplo, fíjense, cuando yo dejo activo en IP Services los puertos conocidos, inmediatamente empiezan a llegar intentos de conexión. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos algo de eso en vivo acá. Yo voy a IP Neighbors, pero IP Service, y voy a habilitar Telnet y SSH. Vamos a ver. A veces esto es bastante rápido. Vamos a abrir acá el log y vamos a ver si tenemos suerte y vemos algún intento de conexión. Ok, entonces ya sabemos que esto no deberíamos hacerlo. No deberíamos tener esos puertos abiertos y si los necesito, no con el puerto conocido. Debería cambiarlos por otro. Bueno, no ha pasado, pero normalmente pasa bastante rápido. Entonces ya sabemos que lo que no voy a usar lo deshabilito y lo que voy a utilizar le cambio el puerto, pero además me protejo en el router. Entonces vamos a hablar de lo que son las listas negras. Ya estamos por terminar. Entonces yo puedo crear políticas en mi firewall donde llegue la IP del atacante en una lista y luego a esa lista yo le aplico un drop. Entonces esto es un ejemplo de lo que podemos hacer. Fíjense, les explico rápidamente. Aquí estoy diciendo contra mi router que sea vía SSH, voy a enviarlo a una cadena que se llama RFC SSH Chain. ¿Qué reglas están en esa cadena? Bueno, la primera regla hace lo siguiente. Si yo recibo un intento de conexión infructífero vía SSH, lo voy a enviar a una lista negra que se llama SSH State 3. Luego, si ese mismo atacante cuya IP ya está aquí vuelve a intentar conectarse, entonces todo lo que esté en la lista de etapa 3, ahora lo voy a enviar a una lista de etapa 2. Si ese atacante que ahora está en la lista de etapa 2 vuelve a intentar conectarse vía SSH, lo envío a la lista de etapa 1. Y si una vez más, estando en la lista de etapa 1, vuelve a intentar conectarse, lo voy a enviar a un address list, que es una blacklist básicamente. Y esa blacklist la voy a bloquear desde la sección RAW. Esto es políticas de protección ante ataques de fuerza bruta. Esto lo puedo aplicar para SSH, para Telnet y para cualquier protocolo.
y luego en RAW bloqueo ese intento. Vamos a ver si lo podemos ver acá en vivo. Fíjense, yo voy a hacer 3 intentos de conexión infructíferos y vamos a ver si la IP cae en la lista negra de SSH. Fíjense que no está ahorita. Vamos a mostrar todas las listas. Solo hay una de escaneo de puertos. Esta fue una prueba que yo hice. Vamos a borrar esto. Ok, vamos a hacer los intentos. Vamos a decirle acá SSH utilizando admin 192.168.771. Ok. Sí, y coloco una clave errada. Ok, vamos a ver si cae en la lista etapa 1. No cayó, ¿por qué? Vamos a ver acá. ¿Será que no creé la regla para la interfaz LAN? Permítame un momento. Ah, porque dije que era por la WAN, claro. Pero vamos a cambiar esto por la LAN solo para que vean la demostración. Ok, ahora sí nos vamos acá. Y vuelvo a hacer el intento. Ok, ahora sí vuelvo a hacer el intento. Coloco un password errado. Vamos a ver si ya pareciera que no está funcionando. ¿Por qué? Ahí está. ¿Y por qué no le envió a la lista? Aquí debo tener algún error. Vamos a ver. SP, Advanced. Esto está bien. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a cancelar. Estoy haciendo varios intentos. A ver. Vamos a ver si ocurrió algo acá. No, pero no lo está enviando. Vamos a ver qué pasó acá. Todo lo que ingresé por la LAN. Será un tema de nombres, que no está haciendo nada. Vamos a subir estas reglas. Si no seguimos, no quiero perder tiempo, pero bueno, lo importante es que se lleven la idea. No sé por qué no está funcionando. Esta regla sí está haciendo su trabajo, pero debe ser un tema de nombres. Vamos a cambiar el nombre acá. Vamos a poner SSH F. Y vamos a cambiar estos nombres acá. Como yo copié y pegué, SSHF, 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 SSH, SSHF. A ver si es un tema de nombres cuando copié y pegué. Vamos a intentar acá otra vez. Si hizo algo. Ok, aquí sí funcionó. Hacemos otro intento. Era algo de nombre. Cancelo. Hacemos otro intento. Otro password errado. Cancelo. Y vamos a ver en qué listas está mi IP. Fíjense, ya cayó en las 3 primeras listas. El próximo intento va a ser que el IP caiga en listas negras. Acá. Y listo. Fíjense, ya está en blacklist. Ahora, ¿qué debo hacer yo? No lo voy a hacer porque me quedo sin acceso al equipo. Crear una regla en la sección de RAW donde, que ya está creada pero está apagada, le hago un descarte a todo lo que vaya y venga de esas IPs maliciosas que me están atacando vía SSH. Esta es una regla que típicamente se aplica en la WAN. Yo la apliqué en la LAN simplemente para demostrárselo. Muy bien, qué bueno que funcionó. Ok, escaneo de puertos. Como les mencioné, un paso previo a un ataque es escanear los puertos. Entonces también nos podemos proteger. El router tiene una sección que se llama PSD, por Scan Detection, donde yo aplico reglas que van a causar que si un atacante escanea los puertos, su IP caiga en listas negras. Entonces vamos a verlo acá en vivo. Esa regla está activa por acá. Vamos a verla para mostrárselas. Aquí está. Agrega en lista quien escanea desde la LAN. Fíjense que no tiene ahorita actividad. Esa regla, como les mencioné, todo lo que sea TCP que tenga
estos atributos de por scan detection, que básicamente hace referencia a los tiempos en que pueden escanear y cuáles puertos pueden escanear, va a hacer que la IP caiga en una lista negra. Vamos a la lista, a las listas que están, y vamos a activar esa regla de escaneo. Ok, eso está por acá en el histórico, usando un software que se llama Nmap. Ok, ahí escaneé, o estoy escaneando, y fíjense cómo automáticamente el IP ya cayó en listas negras, fíjense, aquí está. LAN por escáner, fíjense. Y de paso, miren que determinó los puertos que están abiertos. ¿Qué haría el atacante? Ah, mira, está abierto el puerto 22 y el 23 y el 53. Vamos a atacarlos. Por eso hay que protegernos. Ah, miren lo que les mencioné. Miren, ya apareció. Miren los intentos de conexión. Usuario deploy, usuario admin, usuario Oracle, usuario root, usuario Odoo. Miren cómo rápidamente usuarios Hivision, usuario Nagios empezaron a atacar porque me hicieron un escaneo y a veces sin el escaneo, primero atacan los puertos conocidos. Muy bien. Y lo último que les tengo para mostrarles el día de hoy, ¿qué ocurre con los firewall licenciados? Saben que hay muchos fabricantes donde nosotros tenemos que pagar licencia. Esa licencia nos garantiza que el fabricante va a actualizar las políticas periódicamente. Pero en Microsoft eso no ocurre, nosotros no pagamos licencia. Las políticas las tenemos que actualizar nosotros. Entonces, hay un sitio web, que es este que están viendo en pantalla, que tiene las grandes listas negras que se utilizan en los grandes firewalls del mundo. Resulta que nosotros podemos traernos esas listas con esas IPs maliciosas o catalogadas como maliciosas y cargarlas en los address list de nuestro router para después bloquearlas. Entonces, para hacer eso necesitamos un script. Ese script está disponible en la propia página, la están viendo en pantalla. Básicamente yo tengo que modificar el script con el nombre de la lista que me quiero traer, porque hay múltiples listas. Entonces, vamos a verlo en vivo. Fíjense, yo aquí tengo en el router ese script, System Scripts. Ese script entonces se va a traer la lista que se llama Spam House. ¿Qué es Spam House? Las IPs que están catalogadas como reenviadoras de spam. IPs maliciosas que reenvían spam a través de internet. Entonces ya está mi script cargado, lo ejecuto. Primero vamos a address list, fíjense, IP firewall, address list. Fíjense que solo tengo esas dos IPs. Ejecuto y miren lo que va a ocurrir. Se cargaron 1.369 IPs catalogadas como maliciosas. Después, ¿yo qué hago? En mi sección de RAW, creo una regla que diga todo lo que se origine en esa lista Spam House drop y todo lo que vaya de mi red a IPs de esa lista drop. O sea, comunicación ida y vuelta. Todo lo que vaya de esas IPs a mi red lo descarto. Todo lo que vaya de mi red a esas IP lo descarto. Source address list y destination address list. ¿Qué debo garantizar yo? Bueno, que este script se ejecute por lo menos cada 2 días, porque resulta que estas listas se actualizan. El script se va a encargar de actualizar las IPs nuevas y mantenernos el equipo protegido. Eso lo hago en la sección de schedule. Creo mi script y en el schedule le digo, bueno, ejecútate cada 2 días. Y con eso ya tengo algo de lo que los equipos licenciados nos ofrecen, esa automatización. Y esto es lo que les mencioné de las reglas de RAW para bloquear todo lo que se origine en esas IPs o lo que tenga como destino esas IPs. Muy bien. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron. Si tienen alguna pregunta, Ronald, estoy por acá atento. Muchas gracias, Luis. Excelente exposición. Creo que ha estado muy interactivo la zona de chat. Muchas personas han estado, están muy atentos y han estado escribiendo acerca de consultas y preguntas. Creo que dentro del día a día, de la práctica, suceden muchos factores que a veces nos toca un poco más investigar. Y creo que tú lo has despejado de buena manera, ¿no?
con tu experiencia y conocimiento, Luis, y todos pues han estado muy pendientes. Y eso es muy importante también. Recordarles que este webinar está siendo grabado para que ustedes lo puedan ver en el tiempo que ustedes consideren. Bueno, vamos a entrar entonces a la zona de preguntas. ¿Te parece, Luis? Vale, perfecto. Ok, bueno. Bueno, vamos empezando desde las preguntas arriba. Misael Martínez dice, ¿nos podrían enviar un script con todas las reglas básicas que han explicado para poder aplicar en nuestros MikroTik? Bueno, yo creo que lo van a tener en YouTube. Cuando el video esté disponible, ahí tienen las reglas para que las puedan ver con todo el detenimiento y agregar a sus equipos. Sí, me parece muy bien, importante, ¿no? O lo puedes agregar en una lámina y lo podemos también ahí poner, ¿ok? ¿Está bien? En una lámina de tu presentación, Luis, ¿ok? Gracias. Vale. Señor Junior Rodríguez, una vez escuché a un ingeniero comentar que le da un rango de 1000 puertos a cada usuario. ¿Eso se puede hacer? ¿Sería con un redireccionamiento de puertos locales y beneficia en la seguridad? Sí, eso se llama CGNAT y lo puedes aplicar en algunos casos donde tú utilizas ciertos puertos para que sean los puertos de origen de la comunicación de tus clientes. Esos puertos que normalmente son aleatorios, ahora ya tú no los haces aleatorios. Eso te permite no evitar los ataques, lo que te permite es identificar qué hacen tus clientes con una mayor facilidad. Ejemplo, te escribe tu proveedor de servicio. Todo ISP tiene un proveedor de nivel superior. Mira, nuestro firewall están detectando que un usuario está haciendo un ataque hacia Internet. Ese ataque va a venir seguramente con el detalle en un correo electrónico y te va a decir cuál es el puerto origen. Eso te va a permitir a ti como administrador del ISP saber quién es el usuario que está atacando. Perfecto. Muy buena respuesta, Luis. El señor Carlos Andrade nos pregunta, ¿dónde debemos agregar las reglas? ¿En el borde o en el core? ¿Se deben hacer en ambos equipos por igual? No, Carlos, no. Digamos que el firewall más potente lo tienes que tener en el borde por razones obvias, es que está conectado directamente hacia Internet. Pero los ataques capa 2 van a llegar es a tu router core y a tu router de nodo. Entonces, debes robustecer tus protecciones capa 2 en router core y nodo y tus reglas de protección capa 3 y capa 4 en tu router de borde. Es decir, no todos los routers van a tener las mismas reglas. Muy bien. Luis, me gustaría hacer una pregunta un poco generalizada porque hay mucha confusión entre un router, justamente lo último que nos comentaba nuestro señor Carlos Andrade. Hay mucha confusión entre un router core, un router de borde y un firewall. Dentro de las topologías generales o genéricas, muchas empresas trabajan el mismo router de borde también como firewall y otras empresas lo ponen independiente. ¿Ok? ¿Qué se sugiere dentro de estas topologías cuando ubicar un router con firewall, solamente ubicar un firewall o cuál es lo recomendable en estas estructuras o va a depender de factores externos? Bueno, fíjate, no hay una respuesta universal porque siempre se parte del tema costo-beneficio, ¿no? Muchos ISPs comienzan a lo mejor con un solo equipo multitasking que hace todo, y es borde, y es core, y es firewall. Pero lo ideal en algún punto es llegar al modelo de las 3 capas, donde tú tengas bien diferenciado tu router de borde de tu router core y tus equipos de acceso. ¿Qué puedes hacer con MikroTik? Como es tan versátil, tú puedes en el mismo router de borde utilizar su módulo de firewall, pero tú pudieses colocar otro router MikroTik que sea solo firewall y lo pones acá aguas arriba. Por ejemplo, un equipo solo dedicado a tareas de protección. Eso te permite liberar el CPU de las otras tareas que hace el router de borde. Entonces, depende mucho de la visión que se tenga en el ISP, pero lo mínimo necesario es que tengas router de borde y router core y tu etapa de acceso bien diferenciado. Sí, es importante eso, tomar esas indicaciones porque obviamente todo va a pasar. Vamos a pasar por ahí por esos routers, tanto para el firewall, para el router,
o cuando hacen también multifunción al equipo de borde. Va a depender mucho, como tú dices, de la dimensión y la cantidad de ancho de banda o de la cantidad de aplicaciones que se van a utilizar en el router, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Entonces es bueno o importante aclarar, porque hay muchos clientes o hay muchas empresas que lo hacen mixto y hay otros que lo hacen independiente. Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Luis, te agradecemos por esta presentación. Es un aporte muy importante a toda nuestra comunidad de Fortneg, a nuestros aliados de negocios, que día a día pues están viendo y están presentes dentro de esta innovación tecnológica y obviamente necesitan tener esta información a primera mano. Vamos a nosotros a enviar esta diapositiva, esta presentación en un email a todos los asistentes. Vamos a tener muchas más novedades con Luis Aguilar a través de todo el año 2025 para que pueda presentarles pues todas estas aplicaciones, todas estas herramientas y todas estas buenas funciones que tiene MikroTik para ustedes. Luis, ¿algún mensaje final? Sí, y importante, y con esto me despido. Si bien MikroTik es un equipo que te permite hacer cualquier configuración, no importa el modelo, es fundamental que ustedes tomen en cuenta los recursos del equipo, porque si van a aplicar reglas de firewall, le va a consumir mayor memoria y CPU. Entonces, no se olviden ir al menú Tools, Profile, y allí pueden monitorear todos los CPUs que tenga su equipo. Este que estoy usando yo para la demostración tiene uno solo, pero si tienen un equipo multi-CPU, ahí pueden ver cuántos recursos está consumiendo el firewall. Eso es bien importante para que dimensionen y coloquen el equipo que aplique para su red. Recuérdense que lo que consume CPU son la combinación de reglas políticas configuradas y tráfico. Entonces no son en todos los casos iguales. Cada ISP tiene su realidad. Eso es lo que quería como mensaje final. Gracias a los que se conectaron. Y bueno, nos vemos en un próximo webinar. Gracias, Ronald. Gracias a todos. Y bueno, esperen muchas más sorpresas de Fortneg Networking para este año. Vamos a darle muchas más novedades y vamos a apoyar también a todos nuestros aliados de negocio. Que tengan un excelente día.